$20 millones solo por su sonrisa en unas pocas frases titubeantes en japonés. Obispo, ¿me estás tomando el pelo? ¿O acaso tu señora posee alguna magia que desconocemos? La pregunta incrédula y algo despectiva que pronunció el propio asistente cercano de Dan Bishop justo después de que los inversores japoneses se marcharan con la promesa de firmar el contrato hundió profundamente la absoluta perplejidad del director ejecutivo de Soluciones Innovadoras. La cena en Sakura Garden, que debería haber sido una negociación de alto riesgo sobre números y estrategias, se había decidido asombrosamente en cuestión de minutos por la belleza etérea y el aura misteriosa de Elena Petrova, la mujer que acababa de contratar como su falsa esposa. Ahora, en la quietud de la sala privada de estilo japonés, con el persistente aroma a té verde en el aire, Dan miró a la mujer de ojos tan azules como el océano, tratando de comprender la magia que había salvado toda su carrera. Una magia llamada belleza. 3 largos meses de negociaciones, decenas de tensas reuniones de Zoom a horas intempestivas, y ahora todo el futuro de Inevad Solutions. La idea que he construido con tanto esfuerzo parece haberse concretado en esta fatídica cena. El señor Kenji Takahashi, presidente del fondo de inversión japonés KIT Ventures, es conocido como un viejo zorro en el mundo empresarial. Increíblemente perspicaz y meticuloso hasta el último detalle, una fuente confiable del corredor me informó que valora mucho la armonía en las asociaciones y se deja influir especialmente por las primeras impresiones. No puedo, bajo ninguna circunstancia, perder estos $20 millones de la membresía de la U solo por ser un director ejecutivo soltero de 44 años, algo seco y con torpeza social, pensó Daniel Dan Bishop, apretando inconscientemente la mano alrededor del maletín de cuero lleno de presentaciones e informes financieros que había preparado meticulosamente. La importancia de KIT Ventures para innovar soluciones en este momento era nada menos que un último salvavidas en un vasto océano. La empresa tecnológica de Dan estaba desarrollando un proyecto innovador de inteligencia artificial con el potencial de revolucionar la industria médica, pero se estaban quedando sin capital. Varios fondos de inversión nacionales se habían negado o habían ofrecido condiciones demasiado estrictas. KIT Ventures era su última esperanza. Si no conseguía financiación esta vez, el riesgo de que Inevad Solutions tuviera que cerrar y el sueño de Dan, junto con el de sus cientos de empleados, se desvaneciera en el aire, era totalmente posible. El chivatazo del corredor, un viejo amigo con experiencia trabajando con inversores japoneses, aumentó la presión de Dan. Dan, debo decirte de antemano que el señor Takahashi es un hombre muy particular. No se fija solo en las cifras ni en el potencial del proyecto. Valora mucho la cultura, la sutileza y las impresiones personales. Le gustan los socios con gusto estético y comprensión del arte. Y, sobre todo, tiene una admiración manifiesta por la belleza clásica y etérea. Una cena íntima con tu esposa presente. Alguien capaz de crear un ambiente agradable y demostrar respeto cultural sería una enorme ventaja. Esposa. Dan casi soltó una risa amarga. ¿Cómo pudo? Daniel Bishop, un ingeniero tecnológico por excelencia, cuya vida entera giraba en torno a líneas de código, algoritmos y reuniones estresantes, conjuró una esposa con gusto estético y comprensión artística. En tan solo unos días, se había divorciado hacía 5 años. Y desde entonces, su vida amorosa había sido un completo cero. Pero no podía renunciar a esta última esperanza. Con tan poco tiempo y en un momento de absoluta desesperación, Dan recurrió a una solución poco convencional. Contactó con Prestige Partners, una empresa de servicios bastante discreta especializada en proporcionar acompañantes para eventos de negocios, solicitando a una mujer que pudiera interpretar convincentemente a su esposa en esta cena crucial. Hizo especial hincapié en la elegancia, con un aura refinada, y a ser posible, algún conocimiento de la cultura o el arte japonés. Esa noche, en el restaurante japonés Sakura Garden, famoso por su máxima sofisticación y privacidad, Dan Bishop y su falsa esposa, Elena Petrova, llegaron temprano. Dan, con un traje pulcro pero algo estirado, no dejaba de repasar notas en su iPad,
intentando repasar mentalmente los puntos clave de su presentación. Su corazón latía con fuerza de ansiedad. A su lado, Elena Petrova, a quien solo había visto una vez, parecía notablemente tranquila. Observaba en silencio la decoración zen del restaurante, sonriendo de vez en cuando. Exactamente a las 7, el señor Kenji Takahashi y el señor Hiroshi Sado, Quo de Kaite Ventures, entraron en la sala privada reservada. El señor Takahashi, un hombre de unos 50 años, era pequeño de estatura, pero se comportaba con gran dignidad, vestido con un elegante traje oscuro. El señor S., más joven, de unos 45 años, parecía más pragmático y centrado. Tras los saludos ingleses y las ramas japonesas de costumbre, todos se sentaron. Dan respiró hondo y comenzó: Sr. Takahashi, señor Sato, permítame presentarles a mi esposa, Elena. Elena Petrova se levantó ligeramente, un gesto elegante y natural. Y en ese momento, Dan Bishop sintió que el tiempo se detenía. Poseía una belleza clásica y etérea, imbuida de un profundo misterio y un encanto único, común en las mujeres de Europa del Este. Su cabello negro azabache, largo y brillante como el ébano, estaba elegantemente recogido, revelando un cuello de alabastro con forma de cisne y unos suaves mechones que enmarcaban su rostro. Sus grandes ojos redondos, del azul profundo del océano, eran conmovedores y brillaban con una luz inteligente, enmarcados por pestañas largas y naturalmente curvadas, pómulos altos y delicados, nariz recta y labios suaves, de un rosa natural, ligeramente entreabiertos al sonreír. Esa noche, Elena lucía un vestido vietnamita modernizado, teñido de seda perlada. Una elección de atuendo bastante sorprendente, pero increíblemente sofisticada y apropiada. Dan había leído en alguna parte que los japoneses admiraban mucho la gracia y la elegancia del Aodai, y se atrevió a sugerirle a Elena que lo probara. El Aodai le sentaba a la perfección, acentuando su figura esbelta y vital, como la de una bailarina de ballet. Llevaba solo un par de pequeños pendientes de perla y un delicado brazalete de plata, discreto pero que irradiaba una nobleza innata. Cuando Elena sonrió, inclinó ligeramente la cabeza y pronunció una frase básica en japonés, pero con un acento perfecto. Takahashi-sama Satsamago Takushi Elena Bishop de Soirosku Onit. Señor Takahashi, señor Sato, es un placer conocerlos por primera vez. Soy Elena Bishop. Espero su amable consideración. Los ojos del señor Kenji Takahashi se iluminaron repentinamente de una manera inusual. Él, un reconocido amante del arte, de la belleza refinada y pura, pareció haber quedado cautivado desde el primer momento en que vio a la señora Bishop. Solo habían charlado unos minutos, principalmente charlas amables sobre el clima, el vuelo de los invitados japoneses y el maravilloso ambiente del restaurante. Dan ni siquiera había logrado comenzar su detallada presentación del proyecto Inevat Solutions, ni presentar las impresionantes cifras financieras que había preparado con tanto esmero. De repente, el señor Takahashi se giró y le dijo algo rápidamente en japonés al señor Sato. El señor Sato, tras un momento de visible sorpresa, asintió con decisión. Entonces, el señor Takahashi se volvió hacia Dan Bishop. Una sonrisa, inusual y casi inédita, se dibujó en sus labios. Bishop-son, dijo, con la voz aún teñida de sorpresa, pero llena de satisfacción. Su plan y proyecto, creo, son muy interesantes y tienen un gran potencial, pero creo que no necesitamos dedicar mucho más tiempo a discutir los detalles. Hizo una pausa, y su mirada se suavizó al observar a Eleyanena, sentada tranquilamente junto a Dan. Su esposa, Bishop-son, es una auténtica obra maestra de la creación. Su belleza, aura y gracia lo dicen todo. Un hombre que puede tener una compañera de vida así debe ser, sin duda, un hombre de refinado gusto estético, un alma profunda y una suerte extraordinaria. El señor Takahashi se aclaró la garganta y continuó con voz firme. Hemos decidido invertir $20 millones estadounidenses en soluciones innovadoras según su propuesta.
El señor S. trabajará con usted para finalizar la documentación mañana. Dan Bishop estaba atónito. No podía creer lo que acababa de oír. Solo unos minutos por la belleza de Elena. Todos los planes detallados, las cifras analíticas, las presentaciones que él y su equipo habían preparado sin dormir. ¿Era todo menos importante que una sonrisa? Una mirada de esta falsa esposa. ¿Podía el duro mundo de los negocios que él conocía funcionar de una manera tan romántica e inesperada? Elena Petrova, el centro de este milagro, no estaba menos asombrada. Sabía que era atractiva, pero nunca imaginó que su belleza tendría tanto poder en un negocio multimillonario. La pregunta más importante flotaba en el aire en las mentes de Dan y Elena. ¿Qué había en Elena Petrova que realmente había hecho que el señor Kenji Takahashi, un inversor experimentado y perspicaz, tomara una decisión tan rápida e increíble? ¿Fue solo por su belleza? ¿O había algo más, una coincidencia fortuita, algún secreto que Dan Bishop desconocía por completo? ¿Y cómo continuaría esta inesperada relación falsa después de este éxito celestial? Unos días antes de la fatídica cena en Sakura Garden, en la sofocante oficina de Dan Bishop en la sede de Inevad Solutions, Dan miraba fijamente la pantalla de su ordenador. Los correos electrónicos de rechazo de varios fondos de inversión eran como puñales invisibles que atravesaban sus últimas esperanzas. Inevad Solutions, la empresa tecnológica en cuya creación había invertido toda su energía y dinero, estaba a punto de quedarse sin capital operativo. El proyecto de desarrollo de software de inteligencia artificial para el diagnóstico temprano del cáncer, un proyecto revolucionario que podría salvar millones de vidas, corría el riesgo de verse frenado a mitad de camino. La última oportunidad de Dan era la invitación a la reunión de KIT Ventures. El fondo de inversión del señor Kenji Takahashi, un inversor japonés reconocido por su discernimiento, su cautela en cada decisión, pero también por su generosidad y decisión si un proyecto le interesaba de verdad. El consejo de su amigo corredor de bolsa, que había ayudado a Dan a contactar con KIT Ventures, aumentaba su presión. Dan, debo decirte de antemano que el señor Takahashi es un hombre muy particular, un reconocido coleccionista de arte y alguien que valora enormemente la cultura y las impresiones personales. No se fija solo en las cifras ni en el potencial de beneficios del proyecto. Siente una admiración especial por la belleza clásica, la gracia etérea y todo lo artístico. Una cena íntima con su esposa presente. Alguien capaz de crear un ambiente agradable. Respetar la cultura japonesa y tener un poco de gusto estético sería una enorme ventaja. Créanme, podría ser el factor decisivo. Dan estaba casi desesperado. ¿Cómo podía él, un ingeniero tecnológico puro, un hombre práctico y algo seco, cumplir con requisitos tan descabellados? Gusto estético, comprensión artística, una esposa etérea. Esas cosas eran demasiado ajenas a su vida actual. Su exesposa, una abogada dinámica, lo había dejado hacía 5 años porque no soportaba su adicción al trabajo. Desde entonces, Dan prácticamente no había tenido relaciones románticas significativas. Pero no podía renunciar a esta última esperanza. Tenía que hacer todo lo posible por encontrar soluciones innovadoras. Y entonces, en un momento de imprudencia, recurrió a Prestige Partners, una empresa de servicios bastante discreta especializada en proporcionar acompañantes para eventos de empresarios y famosos. Su petición era muy específica. Encontró a una mujer que pudiera ser su esposa por una noche, con especial énfasis en la elegancia, un aura refinada, y, a ser posible, algún conocimiento de la cultura o el arte japonés para poder conversar con el señor Takahashi. No se atrevía a esperar demasiado. Solo esperaba encontrar a alguien que pudiera engañar al exigente invitado durante unas horas. Prestige Partners le presentó a Dan varios perfiles. La mayoría eran mujeres jóvenes, hermosas y dinámicas, pero Dan sintió que parecían demasiado modernas y llamativas, poco adecuadas para el gusto de un inversor japonés tradicional que se cree que prefiere la belleza clásica. Y entonces le llamó la atención el perfil de Elena Petrova. Su única foto de retrato fue tomada en un recital de piano,
o quizás en una sesión de fotos artísticas. En la foto, Elena lucía un sencillo vestido largo negro, su cabello azabache recogido en un moño alto, su rostro delicado y su mirada distante destilaban una belleza etérea, melancólica y claramente clásica. Muy diferente. La información adjunta indicaba que era pianista independiente, una de las mejores graduadas del prestigioso Conservatorio Rimski-Kórsakov de San Petersburgo, Rusia. Hablaba varios idiomas, incluyendo algo de japonés básico que había aprendido por su cuenta gracias a su amor por la cultura japonesa. Elena Petrova, una pianista talentosa, aceptó un trabajo tan peculiar porque necesitaba una suma considerable de dinero, unos $15,000, con urgencia. El antiguo piano Steinway Son que le había dejado su abuelo, una reliquia invaluable y su confidente, había sufrido recientemente graves daños en un accidente de mudanza. El coste de la reparación no era bajo para una artista independiente como ella. La oferta de Prestige Partners, con una tarifa de $10,000 por una noche de trabajo, fue una solución inesperada. Aunque al principio dudó e incómoda, su amor por el piano y una pizca de curiosidad por un mundo que desconocía llevaron a Elena a aceptar. Dan, aunque algo receloso de la frágil apariencia artística de Elena, quedó profundamente impresionado por su belleza clásica y ligeramente melancólica, y especialmente por la información sobre su dominio del japonés. Presentía que la exótica belleza y singularidad de Elena podrían causar una buena impresión, o al menos no aburrir al señor Takahashi. Decidió elegir a Elena, apostando a la suerte. La única reunión de orientación entre Dan y Elena antes de la cena se celebró de forma rápida y profesional en la oficina del prestigioso socio. La impresión que Dan tenía de Elena en persona era aún más fuerte que en su foto. Era tranquila, algo distante y misteriosa, pero sus profundos ojos azules brillaban con inteligencia y un alma sensible. Dan explicó brevemente la situación de Inovate Selushchen, la importancia de la cena con el señor Takahashi y el papel que Elena debía desempeñar como esposa comprensiva. Inteligente, elegante, y a ser posible, que intentara mostrar respeto por la cultura japonesa. No se atrevió a esperar demasiado de las habilidades interpretativas de una pianista. Elena escuchó atentamente, sin perderse ningún detalle. Hizo solo unas pocas preguntas concisas pero muy pertinentes, demostrando que comprendía la situación. Aceptó los términos del contrato y prometió hacer todo lo posible por ayudar a Dan. En cuanto al atuendo, Dan, tras consultar con su amigo corredor de bolsa, se atrevió a preparar un audai vietnamita modernizado de seda color perla para Elena, hecho a medida. Había leído en alguna parte que los japoneses admiraban profundamente la sutileza y la gracia del audi, y esperaba que esta singular elección causara una buena impresión. Lo acompañaban unas sencillas pero elegantes piezas de joyería de perlas. Elena, tras un momento de sorpresa, accedió a probárselo. No tenía ni idea de que esta inusual elección de atuendo, combinada con su belleza divina, estaba a punto de crear un verdadero milagro. Volviendo a la atmósfera de asombro en Sakura Garden después de que el señor Kenji Takahashi anunciara repentinamente que invertiría $20 millones en soluciones innovadoras a los pocos minutos de iniciada la reunión, y aparentemente debido a la belleza y el aura de la señora Bishop, ni Dan Bishop ni Elena Petrova pudieron pronunciar palabra. El señor Hiroshi Sato, pragmático director de operaciones de KIT Venture, aunque también algo sorprendido por la rápida decisión de su presidente, sacó rápidamente un memorando de entendimiento preliminar de su maletín, preparando los procedimientos necesarios. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. La tensión y el escrutinio iniciales habían desaparecido. En cambio, hubo un entusiasmo y una franqueza inesperados por parte de los inversores japoneses, y una considerable dosis de desconcierto e incomodidad por parte del señor y la señora Bishop. Dan intentó actuar con normalidad, concentrándose en discutir los detalles técnicos del contrato con el señor Sato, quien mantuvo su profesionalismo y su enfoque en los números. Pero la mente de Dan seguía dando vueltas. No dejaba de mirar a Elena, sentada a su lado,
intentando comprender qué había en esta mujer que había creado un milagro tan increíble. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? ¿O era simplemente su presencia? Elena, aunque también increíblemente sorprendida y algo nerviosa por este increíble giro de los acontecimientos, mantuvo su asombrosa compostura y su gracia etérea. Sonrió con dulzura, intercambiando ocasionalmente palabras amables en japonés con el señor Takahashi, quien ahora parecía sumamente abierto y alegre, y parecía haber olvidado todo su discernimiento habitual. El señor Takahashi elogió repetidamente el excelente gusto estético de Dan Bishop al tener una esposa tan hermosa y refinada como una obra de arte viviente. Con curiosidad, les preguntó sobre su feliz vida matrimonial, cómo se conocieron, sus intereses comunes, lo que obligó a Dan y Elena a seguir actuando con la mayor naturalidad y convicción posibles. Aunque ambos tenían la mente hecha un lío, durante el resto de la cena, el señor Takahashi se centró casi exclusivamente en Elena. Ya no hizo muchas preguntas sobre los detalles del proyecto Inevad Solutions, sino que conversó con entusiasmo con la señora Bishop sobre música, arte, sus viajes y la belleza de la lejana Rusia. Elena, con el profundo conocimiento de una pianista clásica y la sensibilidad de un alma artística romántica, mantuvo conversaciones increíblemente interesantes y profundas con el señor Takahashi. Habló de Chopin, Debussy y las melodiosas melodías de Tchaikovsky. Describió los mágicos caballeros blancos de San Petersburgo y la majestuosa belleza de las antiguas catedrales ortodoxas. Compartió sus sentimientos sobre las pinturas de Monet, la sutileza de los arreglos florales de Ekabana, la frágil belleza de los cerezos en flor al viento primaveral, temas que el señor Takahashi, amante del arte con un alma muy japonesa, adoraba. No se presentaba como una astuta empresaria ni como la esposa de un poderoso director ejecutivo. Era simplemente ella misma, una mujer con un alma hermosa, amor por el arte, una sutil comprensión de la cultura y una melancolía romántica única. Fue precisamente la singularidad de Elena, su naturaleza no comercial y su belleza pura, algo frágil y distante, lo que cautivó e impresionó aún más al señor Takahashi. Vio en ella una verdadera belleza, algo muy raro y preciado en el calculador y pragmático mundo empresarial al que estaba tan acostumbrado. Dan Bishop se sentó junto a ellos, asombrado por la inteligencia y el conocimiento de Elena, y también con una punzada de celos, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre la mujer que interpretaba a su esposa, salvo su nombre, Elena Petrova, y algunos detalles de su perfil. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y por qué poseía un atractivo tan peculiar? Al final de la cena, mientras todos se preparaban para marcharse, el señor Takahashi incluso invitó al señor y la señora Bishop a visitar su residencia privada en Kyoto en una próxima ocasión para disfrutar juntos de un té y contemplar las flores. La señora Takahashi, que no estaba presente en la cena, llamó a su esposo inmediatamente después de que él le hablara de la bella y talentosa señora Bishop y le expresó su deseo de conocer a Elena en privado para aprender a tocar el piano y compartir consejos de belleza propios de Europa del Este. Estas invitaciones inesperadas complicaron aún más y añadieron un toque de humor a la trágica y cómica situación que enfrentaban Dan y Elena. Tuvieron que seguir actuando para seguir construyendo la imagen de una pareja perfecta en circunstancias nuevas e imprevistas. Después de que los inversores japoneses se marcharan alegremente, llevando consigo el memorando del contrato de $20 millones casi firmado, Dan Bishop y Elena Petrova permanecieron solos en la sala privada del Sakura Garden. El heredero estaba algo incómodo y torpe. Dan no sabía qué decir para empezar. Todavía estaba demasiado conmocionado y desconcertado por lo que acababa de suceder. Elena, tartamudeó. Yo, realmente no sé qué pasó esta noche. Muchas gracias. Tú, estuviste realmente fenomenal. Elena solo sonrió débilmente. Una sonrisa algo distante y enigmática. Tal vez el señor Takahashi simplemente es un amante de la belleza y tiene un alma artística, señor Bishop. Y hoy, tal vez la suerte nos sonrió a ambos de una manera que nadie esperaba.
Dan sintió un fuerte deseo de aprender más sobre esta misteriosa y hermosa mujer. No quería que su relación, por muy extraña que hubiera comenzado, terminara con un contrato completado. Sentía que había algo muy especial en Elena, algo que le había tocado el corazón, aunque aún no se atrevía a admitirlo. Antes de despedirse, mientras el coche privado de Dan llevaba a Elena de vuelta a su pequeño apartamento, él armó de valor para preguntar: Elena, sé que nuestro contrato era solo por esta noche y lo cumpliste a la perfección, superando con creces mis expectativas, pero ¿podría invitarte a otra cena? ¿Una cena de verdad? No como el señor y la señora Bishop, sino como Daniel Bishop y Elena Petrova, para poder agradecerte oficialmente y quizás podamos hablar más, conocernos mejor. Elena miró a Dan. Sus profundos ojos azules tenían una expresión indescifrable. Había hecho su trabajo, había recibido el generoso salario que necesitaba desesperadamente. ¿Qué razón tenía para seguir viendo a este hombre, un adinerado director ejecutivo de un mundo completamente distinto al suyo? Pero una parte de ella también sentía curiosidad por él, su mundo y las tumultuosas emociones que esta fatídica noche le había traído. No se negó de inmediato, ni aceptó apresuradamente. Pensaré en su oferta, señor Bishop. Gracias por todo. Unos días después de aquella cena milagrosa, tras muchas noches de insomnio y contemplación, Elena Petrova decidió darse una oportunidad a sí misma y a Daniel Bishop. Lo llamó proactivamente y aceptó su invitación. No fueron a lujosos restaurantes japoneses ni a los glamurosos locales frecuentados por la élite. En cambio, Elena sugirió un pequeño y acogedor café de jazz en Greenwich Village, un lugar con un ambiente íntimo y un piano antiguo pero aún en buen estado. En la penumbra del café, bajo las suaves luces amarillas y los suaves acordes del jazz, pasaron una velada verdaderamente memorable. Sin presión laboral, sin roles que seguir. Hablaron durante horas de todo. Dan descubrió a una Elena Petrova increíblemente inteligente, profunda y divertida, con un alma libre, romántica y artística, pero también muy fuerte e independiente. Le habló de su pasión por la música clásica, de los grandes compositores, de sus sueños de dar la vuelta al mundo. También compartió las dificultades y los desafíos que enfrentaba una artista independiente como ella. Elena, por su parte, también vio a un Daniel Bishop muy diferente de la imagen de CEO pragmático y sobrio que había imaginado inicialmente. Era sincero, algo torpe en las relaciones sociales, pero poseía un corazón cálido, una soledad serena y un anhelo de felicidad sencilla. La escuchaba tocar el piano con atención, con una mirada incapaz de ocultar su admiración y una cierta emoción. Los sentimientos florecieron entre ellos de forma natural e inesperada, como si se hubieran salvado el uno al otro en sus circunstancias únicas. La belleza de Elena no solo trajo suerte al negocio de Dan, sino que también abrió una nueva puerta a su corazón, que llevaba mucho tiempo cerrado. Un año después, Inevat Solutions, con una abundante inversión de capital de KIT Ventures, del señor Takahashi, había crecido enormemente, convirtiéndose en un nombre importante y de renombre en la industria global de la tecnología médica. Su proyecto de software de inteligencia artificial se había implementado con éxito, contribuyendo significativamente al diagnóstico precoz del cáncer. Daniel Bishop y Elena Petrova se habían convertido en una pareja inseparable. Juntos, construyeron una vida feliz y plena donde el trabajo y el arte se entrelazaban, donde lo práctico y el romance se complementaban. Durante un viaje de negocios a Tokio, Dan y Elena tuvieron la oportunidad de visitar la residencia privada del señor Kenji Takahashi en Kioto. El estimado presidente de KIT Ventures les dio una cálida bienvenida. Sonrió, mirando a Dan y Elena de la mano, y luego dijo con tono cómplice: «Hijo de Bishop, siempre he confiado en mi intuición al tomar decisiones importantes. Y también creo que la verdadera belleza, ya sea en el arte o en la vida, siempre trae cosas buenas y resultados extraordinarios». La historia termina con una escena de Dan Bishop y Elena Petrova sentados juntos ante el piano antiguo de la familia de Elena, ahora perfectamente reparado. Él escuchándola tocar una pieza de Chopin.
Sus miradas se encontraron con amor y comprensión. A veces, las decisiones más arriesgadas, los contratos más extraños, pueden llevarnos a resultados maravillosos y a un amor inesperado. Un amor que puede cambiar una vida. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.